Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa por la nueva alza. Los mercados dan por descontado que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentará mañana, cuando menos 75 puntos básicos sus tasas de interés. ¿Qué efectos tendría esto en los mercados y en Colombia? Analizaremos el tema con Juan David Ballén, de la comisionista Casa de Bolsa. Las dificultades para bajar la deuda. El ministro de Hacienda reconoció hoy que las elevadas tasas de interés están generando tropiezos al gobierno en su deseo eventualmente de reestructurar la deuda pública. Además, el ministro Ocampo explicó detalles de los cambios acordados a temas como el tributo sobre los dividendos y las ganancias ocasionales en la reforma tributaria. Cambios en el mercado de los vehículos. Fenalco reveló un interesante estudio sobre los vehículos que más se venden en Colombia según el tipo de combustible que consumen. Los eléctricos e híbridos alcanzan los aumentos más importantes. Ya analizaremos todos los detalles con Eduardo Bisbal, del Gremio de los Comerciantes. Y comenzamos esta emisión hablando de las tasas de interés y de sus efectos en la economía, tasas que han venido subiendo. En Colombia, por ejemplo, la tasa de intervención del Banco de la República se ha elevado desde el 1,75% de septiembre del año pasado hasta el 9% actualmente. Eso ha encarecido, sumado a la inflación, el endeudamiento no solo de los colombianos que buscan préstamos, sino que también ha generado dificultades para el propio gobierno nacional, según reconoció hoy el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Veamos. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo en esa materia, digamos, de cómo se puede cambiar el reestructurar el servicio de la deuda, incluso no solamente la deuda interna, a través de cómo se puede cambiar. Lo que pasa es que no es un tema sencillo por las tasas de interés vigentes actualmente. Debo decir que también en mi viaje a Nueva York, algunos de los bancos internacionales ofrecieron algunas propuestas que vamos a estudiar para también reestructurar, para que el servicio de la deuda pueda, digamos, las amortizaciones puedan ser cambiadas sin afectar significativamente la tasa de interés, que es un tema muy complejo, dadas las tasas de interés actuales vigentes. Digamos, el déficit previsto para el año entrante, que es del 4% del Producto Interno Bruto para el Gobierno Nacional, es consistente con la regla fiscal. Creo que ese es el punto básico que ellos resaltaron en su declaración. Pero el nivel de deuda frente al PIB sigue siendo alto. ¿Ustedes desde el gobierno cómo ven ese porcentaje actual? Para comenzar, estamos muy por debajo del límite del 71% del PIB. Y estamos tratando de llegar al 55%, que es, digamos, como un objetivo. Pero desafortunadamente por las tasas de interés vigentes es difícil llegar, mucho más difícil llegar a ese 55%, pero estamos en ese objetivo, digamos, de lograrlo durante este gobierno. Pero podría darse una estructura, ministro, de pagar a unos plazos más amplios y a menores tasas. ¿El mercado podría hacer? Eso desafortunadamente no es posible. Las tasas largas siguen siendo más altas que las tasas cortas. Y digamos, en una perspectiva de que van a bajar las tasas, no tiene ningún sentido cambiar deuda corta por deuda larga. Entonces, digamos, es parte de las complicaciones que hay. Hay unas propuestas interesantes de otra naturaleza que vamos a estudiar. Y es que las tasas de interés no solo han subido fuertemente en Colombia y en los demás países, sino que según se prevé seguirán aumentando en los próximos meses. Doctor Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo. Doctor Ballén, ¿por qué no nos recuerda cuál es el propósito de los bancos centrales al aumentar las tasas de interés? ¿Qué buscan con eso? Bueno, normalmente tienen dos objetivos que están enfocados con el crecimiento económico y con las expectativas de inflación. Por el lado del crecimiento económico, cuando las economías crecen mucho más allá de lo que nosotros denominamos su potencial, los bancos centrales suelen incrementar la tasa de interés para que la economía se enfríe y tiendan a crecer un poquito menos de lo que lo estaban haciendo. Y en el caso de la inflación está muy relacionado también con lo que acabo de mencionar, y es que cuando las economías crecen mucho, normalmente la inflación también tiende a elevarse. Entonces, para tratar de controlar precisamente esos choques inflacionarios, lo que hacen los bancos centrales es subir las tasas de interés para controlar a su vez también los precios. ¿Por qué en Colombia esa encaramada ha sido más fuerte
frente a otros países. Aquí ya llegamos al 9% cuando vemos la tasa de referencia del Banco de la República, la referencia en la economía. Pero cuando miramos las tasas de la deuda, inclusive superan ese nivel de la deuda pública. ¿Por qué en Colombia estamos llegando a ese nivel si en Estados Unidos máximo mañana superarán apenas el 3%? Lo que sucede en Colombia yo creo que es algo que se vive en todos los países emergentes. Hay algunos en que es un poco más profundo, en otros un poco menos. Nosotros estamos ahí como en la mitad de la tabla, pero lo que sucede al fin de cuentas es que en los países emergentes, como somos países que dependemos mucho del dólar y normalmente bajo coyunturas como la actual, de aversión al riesgo, de temor, de demanda por dólar, de un alza en el dólar a nivel global, en nuestras economías la inflación tiende a elevarse mucho más que en las economías desarrolladas, como en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Y si le sumamos a eso que muchos de los bienes que importamos, pues claramente están denominados en moneda extranjera, y también precios de muchos insumos han subido, pues al final, al sumar esas dos variables, terminan influyendo en que la inflación en los países emergentes como el nuestro sea mucho más alta que en los países desarrollados. Claro. Doctor Ballén, generalmente, y usted me corregirá, usted sabe más de estos temas, pero generalmente las tasas de interés de nuestra deuda, de la deuda que tenemos que pagar en el corto plazo, son más bajitas esas tasas de interés que la deuda que tenemos que pagar, que las tasas de interés de la deuda de largo plazo. Cuando ponemos eso en una gráfica, se ve una curva de rendimientos o de tasas de interés empinada. Pero recientemente he visto que las tasas de interés de corto plazo se han acercado a las tasas de interés de largo plazo y veo como un aplanamiento de esa curva. Le hago esa pregunta porque en Estados Unidos creen que si esa curva se llega a invertir, lo que llaman la curva invertida, eso puede desencadenar una recesión económica o esto antecede una recesión económica. ¿Es posible que eso suceda en Colombia, que la curva de las tasas de interés se invierta y después tengamos una recesión? En Colombia no es habitual que veamos que la curva o las tasas de interés se invierten. Sin embargo, sí estamos viendo, como tú muy bien mencionas, y también técnicamente se le dice un aplanamiento en la curva de rendimientos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las tasas de interés de corto plazo en el mercado de deuda suelen moverse mucho con la tasa de política monetaria, que es la tasa que define el Banco Central. Y las tasas de interés de más largo plazo, esas suelen depender mucho más de los factores fiscales y también de las expectativas de crecimiento. Entonces, de la manera más sencilla que uno puede ver esto es que las tasas de interés de largo plazo son como la expectativa que uno tiene que estén en el futuro las tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés de largo plazo comienzan a descender y en ocasiones ubicarse por debajo de las tasas de interés de corto plazo, eso es lo que nos está queriendo decir el mercado financiero, es que muy seguramente el Banco Central en un futuro va a tener que reducir las tasas de interés. Y esa reducción de tasas de interés precisamente se da, como bien mencionas tú, por una expectativa de menor crecimiento y en este caso pues de una potencial recesión que se habla cada vez más hacia el 2023. Entiendo. Bueno, es que lo que nos dicen las tasas de interés, eso tiene una cantidad de información sobre una economía, ¿no? Es un tema bastante interesante pues para aprender y para debatir. Pero yo sí le quisiera preguntar sobre tasas de interés e inflación. Me decía usted arrancando que quería el Banco de la República combatir la inflación, pero eso no ocurre. La inflación sigue subiendo, ya superó el 10% y una encuesta que salió hoy de Fedesarrollo dice que la inflación inclusive podría cerrar este año por encima del 11%. ¿Por qué no ha tenido el efecto la tasa de referencia, el incremento en la tasa de interés de combatir la inflación? Yo resumiría la respuesta en lo siguiente. Yo creo que vamos de un cambio de régimen. Estamos en un régimen reflacionario en el cual el crecimiento económico era muy alto, a doble dígito, y la inflación venía subiendo al mismo ritmo. Pero lo que vamos a ver desde este segundo semestre del año es un cambio hacia un régimen más estanflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico vamos a ver que se comienza a desacelerar de manera trimestral y que se va a esto prolongar hacia el 2023 mientras la inflación va a permanecer elevada. En el caso del crecimiento, ¿qué lo va a opacar? El mismo incremento de las tasas de interés va a afectar seguramente pues, el crecimiento de la cartera. Tenemos una alta inflación que afecta mucho el consumo, tenemos una disminución en el ahorro, tenemos unos precios de commodities un poco más bajos que en la primera parte del año. Entre otra gran cantidad de variables que influyen sobre esa expectativa de crecimiento. Y por el lado de la inflación se mueve por dos aspectos, unos de demanda y unos de oferta. Los de oferta no se controlan con la tasa de interés,
pero los de demanda, que es el consumo de los hogares, lo que nosotros consumimos día a día, ese sí. Y con el incremento de tasas de interés, lo que pretende el Banco Central es precisamente atacar específicamente ese factor de demanda. Sin embargo, muy posiblemente la inflación va a seguir alta, como estaba mencionando yo, porque tenemos en el corto plazo varias noticias que van a hacer que suceda así. Por ejemplo, el incremento en los precios de la gasolina durante los próximos meses, y hacia el año entrante hay un factor importante que yo creo que es importante comenzar a tener en cuenta desde ya, y es un potencial incremento del salario mínimo nuevamente a doble dígito, que va a generar como una indexación y que esa inercia inflacionaria se mantenga durante la primera parte del año entrante. Doctor Ballén, ¿usted cuánto, o allí en Casa de Bolsa, cuánto esperan que cierre, en cuánto creen que va a cerrar la inflación en este 2022? Se lo pregunto porque ese dato es clave, porque ya se viene la negociación del salario mínimo. Y no sé si usted ya tiene un cálculo de cuánto estos 600 pesos que subirá la gasolina, que es más de un 5%, si mal no estoy, ¿cuánto podrá impactar eso sobre la inflación total este año? Nosotros ya hemos hecho varios ejercicios que de hecho lo hemos incluido dentro de nuestras proyecciones, y la más reciente actualización nos da precisamente que, incluyendo todo ese factor de combustible, probablemente la inflación al cierre de este año va a estar ubicándose entre un 11 a un 12%, que es un nivel que no veíamos pues hace mucho tiempo. Entonces va a ser un nivel nuevamente a doble dígito, y que, repito, muy seguramente va a generar ese fenómeno de indexación que hacia el año entrante, pues a su vez termine generando esa inercia que genere que la inflación permanezca alta durante un periodo de tiempo un poco más largo. Y una última pregunta, doctor Ballén, con base en esa inflación esperada por ustedes, ¿qué creen que seguirá sucediendo con las tasas de interés del Banco de la República? Están actualmente en el 9%, ya escuchó y vio usted al ministro de Hacienda diciendo que por las tasas de interés tan altas, pues tienen inclusive problemas para refinanciar deuda, etcétera. ¿Cuál es su pronóstico de tasas de interés hacia adelante? Bueno, mientras la inflación siga subiendo, el Banco Central se va a ver presionado también a incrementar las tasas de interés. Adicionalmente, tenemos que todos los bancos centrales, empezando por la Fed, pues también van a continuar elevando la tasa a niveles que no veíamos hace mucho tiempo. Y tenemos también aspectos que tienen que ver con la tasa de cambio. El dólar está todavía en niveles elevados, y para tratar de controlar un poco que no se suba mucho más allá, el Banco Central tiene que continuar elevando la tasa. Y teniendo en cuenta todas esas variables, nosotros creemos que por el momento seguramente el Banco de la República, antes de acabar este año, tendría una tasa de interés que subiría del 9 actual hasta niveles que se van a ubicar alrededor del 11% precisamente. Increíble. Seguiría subiendo entonces el Banco de la República sus tasas de interés, por ende, los créditos que adquirimos los colombianos. Gracias, doctor Ballén. Feliz noche. Gracias por esta explicación. Muy interesante. Un gusto, Víctor. Relación tasas de interés, deuda, inflación. En otras noticias, el gobierno acordó cambios muy importantes a su proyecto de reforma tributaria que cursa por estos días por el Congreso de la República. Los dividendos y las ganancias ocasionales son temas esenciales que tendrán cambios. Aquí, las explicaciones. El primero de los nuevos cambios acordados en la reforma tributaria tiene que ver con los dividendos y el segundo con las ganancias ocasionales. Ambos habían sido muy polémicos. El ministro de Hacienda explicó cómo quedarán. En el caso de dividendos, es que la tarifa efectiva para personas naturales va a ser entre el 0 y el 20%, dependiendo, o sea, básicamente se va a dar un descuento por el dividendo recibido del 19%, que es la tarifa de una persona de 10 millones mensuales. Entonces, a partir de ahí comienza ya el impuesto con la unificación de ingresos hasta un 20%. En el caso de ganancias ocasionales, es un impuesto del 15%. ¿Pero qué significa esto? Empecemos por los dividendos. Varios expertos respaldaron este cambio. Con esta limitante que está poniendo el gobierno y los ponentes, de partir de la base de los 10 millones de pesos hasta una tarifa del 20%, conllevará una tributación ya razonable entre socio y sociedad. Y hoy en día se plantea reducir esa tarifa, que ya no sea del 39%, sino que sea una tarifa también progresiva, pero del 0 al 20%. Lo cual significa que un accionista, persona natural, puede tener unos dividendos del 0 o también podría tenerlo progresivamente hasta una tarifa máxima del 20%. Ahora pasemos a las ganancias ocasionales. Toda persona que reciba un ingreso de manera ocasional será declarado en la renta con una categoría aparte a la de los demás ingresos. Se gravará con un impuesto del 15%. Que estamos
llegando ya a una tarifa en ganancias ocasionales de un 15%, lo que también es importante porque si yo voy a vender mi casa, voy a vender una participación en acciones, o voy a vender cualquier ingreso que pudiese estar grabado con ganancia ocasional, ya no estoy hablando de la tarifa que originalmente quería el gobierno, de llevarlo a la tabla que podía llegar hasta el 39% a una tarifa razonable del 15%. Es decir, que ya no se incrementaría hasta el 39%, pero sería una tarifa que en todos los casos sería del 15%, a excepción de las loterías, juegos de suerte de azar. En ese caso, la tarifa sería una tarifa única también del 35%. También se acordó corregir los artículos que eliminaban dos de los beneficios que incentivan la compra de vivienda de interés social. Por un lado, se mantienen los beneficios sobre la primera venta de vivienda de interés social y por el otro se mantiene el subsidio a la tasa de interés por parte del sector financiero en los créditos hipotecarios. Así va la reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el gobierno anunció un plan de austeridad en sus gastos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. FENALCO presentó hoy un estudio muy interesante sobre las ventas de vehículos nuevos aquí en Colombia, pero esta vez las cifras muestran el tipo de combustible que usan esos vehículos vendidos. Doctor Eduardo Bisbal, vicepresidente de FENALCO, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches o buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo muy especial. Doctor Bisbal, primero, ¿cuáles son las cifras que tiene usted de comercialización de vehículos nuevos en lo que vamos de este año, las más fresquitas, las más recientes? Bueno, en el total de ventas o matrículas de vehículos del país, estamos ya en el orden de las 240.000 unidades, esperando tener unas 265.000 de aquí a fin de año, que es la meta que nos hemos propuesto. Hay una dificultad en el abastecimiento de vehículos que impide entregar todo lo que se está vendiendo, y todo lo que está llegando pues es para entregar pedidos atrasados. Obviamente estas son situaciones que se pactan con los clientes con anterioridad. Hay dificultades en el transporte marítimo y hay dificultades en la fabricación de algunas partes de tecnologías, en parte debido a la invasión rusa a Ucrania, en fin, hay una serie de cosas que están afectando. Doctor Bisbal, le pido el favor ahí que me intente dejar un poquito quieta la cámara para que sigamos dialogando, pero es que me llama mucho la atención antes de hablar de los vehículos por tipo de combustibles, estamos hablando de retrasos de cuánto, antes cuánto se demoraban ustedes entregando un carro nuevo y ahora cuánto se están demorando. Bueno, antes, en una época normal, vehículo que se iba a comprar, pues se entregaba inmediatamente. Es decir, no había problemas de abastecimiento. Ahora, pues depende de cada marca, depende del origen del vehículo. No existe en Colombia se comercializan más de 50 marcas, entonces pues es muy difícil decir se están demorando X semanas o días o meses, en fin, sino que cada marca tiene sus estándares y sus dificultades dependiendo del país de origen. No es lo mismo un vehículo que venga de la China a un país a un vehículo que venga de México o de Brasil o de Europa, ¿no? Claro. Cada marca tiene eso. Ahora, hay una, digamos, condición de todas las marcas, unas más que otras, en que se han demorado, pero esa es una situación que se pacta con los clientes con anterioridad. Porque claro, y tengo entendido que es un fenómeno global. Bueno, ahora sí, el tema interesante a través de un estudio que ustedes publicaron hoy, y es de esos carros nuevos que se están vendiendo, ¿cuántos son a gasolina? ¿Cuántos son o qué porcentaje son híbridos? De pronto, ¿qué porcentaje son utilizan como combustible la CPM, vehículos eléctricos? No sé, ¿cómo es esa discriminación? Sí, sacamos pues un informe por tipo de vehículos, por tipo de combustible, donde se destacan los eléctricos, los híbridos, los vehículos a gas natural, sobre todo. Estas tres tecnologías que
son digamos, las menos comunes. En vehículos híbridos este año vamos a llegar, esperamos llegar hacia las 15, 16 mil unidades, pero está también pendiente de la expedición de un documento que el Ministerio de Ambiente tiene que entregarle al AAA del Ministerio de Comercio sobre la pertinencia del uso de híbridos en Colombia. Eso tiene pues paralizadas porque el cupo que había de 2.300 unidades se agotó desde mayo. En los vehículos eléctricos este año yo pienso que vamos a llegar a unas 4.000 unidades si no hay dificultades en el abastecimiento. Y los vehículos dedicados a gas, que son esos que vienen de fábrica, acondicionados para que se les inyecte el gas, no es el que se hace la conversión acá en Colombia, que ha sido pues también buena y exitosa de muchos vehículos taxis, en fin, que se les ha hecho adaptaciones. No, estos vienen directamente de fábrica para ser usados como vehículos a gas. Se les llama dedicados a gas. Dedicados. Ya, por ejemplo, el sistema de transporte masivo de algunas ciudades como Cartagena está siendo movilizado por gas natural. Claro, doctor Bisbal, pero de todas formas vienen creciendo estos segmentos de manera importante, pero mayoritariamente se siguen vendiendo a gasolina y a diésel. Claro, todavía es muy poco. Yo diría que menos del 10% de los vehículos que se están vendiendo corresponden a estas tecnologías. Entonces, sin embargo, pues vienen creciendo de una forma muy importante. El tema de los vehículos eléctricos es que son muy costosos. Como todas las cosas, cuando salió el primer computador, pues no era comprable. Hoy en día, pues, cualquier persona compra un computador. Esa es la magia del capitalismo, que va abaratando y va poniendo a disposición de todo el mundo los vehículos. Si este año venderemos unas 4.000 unidades, hace 5 años vendíamos 200. Entonces, esto viene desenvolviéndose, son procesos de desarrollo tecnológico, claro. especialmente en el tema de las baterías, en fin, que pues requieren de un desarrollo tecnológico de alto calibre. Claro. Todavía son pocos comparados con los de combustión, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, pero esperamos que poco a poco vayan abaratándose y puedan seguir vendiéndose. Y vayan creciendo los números. Doctor Bisbal, ahora, si mayoritariamente se venden vehículos a gasolina, este anuncio del Gobierno Nacional de solo este año subir 600 pesos el precio de la gasolina, y ya hoy dijo el ministro Ocampo, el otro año también tendremos incrementos adicionales, ¿esto va a frenar las ventas de vehículos en Colombia? ¿Cuál podría ser el impacto? Pues es una situación muy difícil porque pues hay un déficit muy grande en el precio internacional de la gasolina, y también tiene que, de alguna manera, digamos, tiene que conjugarse, tiene que cerrarse ese déficit. Para esto es necesario unos aumentos en la gasolina. Lo que se quiere es que se haga de una manera pausada y moderada para que impacte de la menor manera posible. Es probable que si se les va la mano en el aumento, pues también afecte la venta de vehículos, ¿no? Claro. Entonces, Doctor, todo eso dependerá, es un tema político, realmente. Claro, y fiscal, ¿no? Pues ese es el argumento del Gobierno Nacional. Doctor Bisbal, muchas gracias, feliz noche, que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes, para una próxima oportunidad, mil gracias. Seguiremos pendientes de las ventas de vehículos nuevos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay un producto de consumo muy popular en Colombia que está llegando a su medio siglo de existencia. Ya les contamos cuál es. Ya estamos de nuevo en Signo Pesos y regresamos con esta que es la cifra económica del día. 4 billones de pesos, 4 billones, y corresponde al ahorro esperado en 4 años con el nuevo plan de austeridad anunciado
por el gobierno nacional, por el gobierno del presidente Petro. Según estas directrices, desde hoy deben ser restringidas en todas las entidades estatales del orden nacional, por ejemplo, la vinculación de nuevos contratistas y el pago de vacaciones en dinero. Además, deben reducir el uso de carros para personas que no tienen nivel directivo, el pago de viáticos y tiquetes aéreos cuando no sea estrictamente necesario, y además se deben recortar gastos en seguridad en todos los casos posibles. Le doy ahora paso a Juan Fernández, quien nos trae noticias de una de las plataformas financieras digitales de mayor expansión en Colombia. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la información? Adelante, bienvenido. Buenas noches, hoy le hablo de estas noticias que vienen de Nequi, que se está registrando como una sociedad anónima y como compañía de financiamiento, que para explicarlo fácilmente es un establecimiento de crédito con capacidad de captar dinero en público y también otorgar préstamos sin ser un banco, obviamente cumpliendo con unos márgenes de solvencia, un patrimonio determinado, entre otros. Esa es la novedad, el poder llegar a ofrecer varias modalidades de crédito que podrían ir hasta incluso arrendamientos financieros. Ese nuevo rango le permitirá ser intermediario del mercado cambiario también, importante para temas de pagos, importaciones, exportaciones e inclusive para emitir tarjetas de crédito internacionales. Este tema también va a separarse operativamente de Bancolombia, que es el grupo que posee una participación del 100% del capital de Nequi, con una inversión inicial en ese momento de unos 150.000 millones de pesos. Nequi fue fundada hace unos 6 años y tiene 13,5 millones de clientes y en el último año ha realizado más de 900 millones de transacciones. Independizarse le puede permitir una operación más liviana, ágil, digital, con no una pesada estructura como la de un banco común y corriente. Es el camino para una nueva empresa, el Grupo Bancolombia. Al final lo que hicieron hace un tiempo fue operar dentro de la licencia bancaria de Bancolombia, pero ahora el camino será independiente, con retos, por supuesto, sobre todo en temas de servicios y evitar, que es una de las grandes críticas de sus usuarios, que la plataforma se caiga de manera constante. Y es que se cae permanentemente, sobre todo en las quincenas. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar oficial para mañana, 4.420 pesos con 38 centavos. Subió 5 pesos con 27 centavos, esperando la decisión mañana de la Reserva Federal. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 1,20%. Se ubicó al cierre en $90 con 90 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y se montó otra vez por encima de los 2.400.000 pesos. Quedó para mañana a 2.402.000 en promedio. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, cada vez cayendo más, cada vez más deprimida. Baja hoy en promedio 0,88%. Acción más valorizada, Enca, con una ganancia de 8,18%. Se acerca una OPA por Enca. Y la acción que más cayó, Fabricato, tuvo un fuerte retroceso del 14,29%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El popular Chocorramo, producido por la compañía Productos Ramo, acaba de llegar a sus primeros 50 años de existencia. Según la compañía, este producto fue creado en el año 1972. La producción inicial fue de 15.000 tajadas, pero hoy esa producción llega a 600.000 tajadas cada día. El producto ha sido tan exitoso que desde hace años se exportan 4,3 millones de unidades a muchos países, entre ellos Estados Unidos, Australia y Canadá. Larga vida para el Chocorramo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.